todos los proyectos visuales, o sea, el mundo audiovisual es un lenguaje, es como hablar francés, alemán, español, es un lenguaje independiente del lenguaje hablado, para mi gusto un poco más complicado, pero muchísimo más profundo. Es un lenguaje que puede ser textual, como lo es el lenguaje. Cuando uno dice silla, pues uno se imagina una silla. La foto puede ser eso. Como las fotos de los manuales científicos, ¿no? Esto es un matraz y se toma una foto de un matraz y uno sabe que es un matraz. Puede ser textual, pero tiene muchísimos más significados. Tiene significados emocionales, espirituales, sobre todo poéticos, ¿no? En general la fotografía da para poder hacer cosas como poéticas profundas, inclusive de debate humanitario, ¿no? No sé si recuerden esa foto famosísima del World Press foto, donde el fotógrafo tomó a esta niña pequeña desnutrida y el buitre que se la va a comer, que causó toneladas y toneladas y toneladas de debate de que si el fotógrafo debió haber aventado la cámara para salvar a la niña o tomar la foto. Ambos lados con sus razones. Es impresionante cómo la fotografía puede llegar a causar un debate de nivel filosófico, humanístico, profundo. Véanlo de esa forma. El fotógrafo debió de haber dejado la cámara y ayudar a la niña a sobrevivir y el buitre y evitar que el buitre la atacara. Normalmente uno, si piensa que uno es humanista, diría sí, el fotógrafo debió de haber abandonado la cámara y debió de haber ayudado a la niña a sobrevivir. Pero el otro lado el otro lado de la moneda, es decir, que el fotógrafo, al no haber hecho eso y al haber tomado esta gráfica, logró hacer que esa foto le diera la vuelta al mundo y que millones de personas que estaban completamente inconscientes de la hambruna y de los problemas de la pobreza fueran conscientes de ello y cambiaran sus perspectivas sobre el mundo y su visión sobre la humanidad. Y probablemente eso haya sido mucho más importante en ese momento. Es difícil estar de cualquiera de los dos lados. La fotografía hace eso, tiene ese poder. Puede cambiar el mundo, puede cambiar a una persona, puede cambiar la manera en que piensas, la manera en que sientes. Con toda suerte lo logras. Con toda suerte logras que una imagen tuya cause algo, una emoción, una reflexión, un pensamiento, un estado de ánimo. De eso se trata. Entonces, cuando yo me enfrento a un proyecto por primera vez, lo primero que hay que entender es que la fotografía de cine, al menos, o la de ficción, que es a la que yo me dedico, nunca puede estar por encima de la historia. La historia es lo más importante. Si tú haces una gran fotografía bonita de comercial espectacular que no cuenta la historia, es una mala fotografía, es una fotografía fallida. Gran ejemplo es Amores Perros. Es una historia sórdida, urbana, fuerte. No podías hacer una fotografía bonita de comercial de Kleenex. Tiene que ser una fotografía ruda, fea, dura, que te hiciera sentir mal, que te hiciera sentir el mundo que están viviendo tus personajes. Crear las atmósferas para sentir que tampoco tenían ninguna opción esos personajes más que pelear a los perros, ¿no? Entonces la fotografía tiene que estar a las órdenes de la historia sin pretexto. El amo de la fotografía de la ficción es la historia, el guión y la visión del director, lógicamente, ¿no? Pero, pues, tu visión principal es la historia. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender la historia en diferentes niveles. ¿De qué se trata? Es una comedia, es un thriller policíaco, es una película de misterios, de terror, es una película esotérica, es una película cristiana, es una telenovela, es una teleserie,
una comedia romántica. Es el viaje del héroe, es la transformación de alguien. Es una denuncia contra las cosas que suceden en la sociedad, son injustas. Es una película de evasión. Hay que entender eso. Una vez que entiendes no nada más el género y lo que la película en sí da, porque tú puedes estar viendo una comedia romántica de Jennifer Aniston y dentro de eso el mismo guión tiene diferentes mensajes o diferentes vertientes. Uno puede ser la esperanza de que el amor existe, la otra puede ser que todos somos tan egoístas que no podemos ver que el amor está enfrente y lo echamos a perder con el egoísmo. ¿Ven? Inclusive dentro de las comedias románticas banales hay un mensaje importante dentro del género que es muy distinto entre una película y otra. Entonces, no solamente hay que entender el género, en el sentido en que un thriller policíaco no puede ser luminoso como una comedia, y una comedia no puede ser oscura como una película de terror, a menos de que sea una comedia de humor negro oscura, bueno, puede ser, pero en general los géneros tienen como ciertas convenciones, ¿no? Si tú vas a ver a una película de comedia, pues estás esperando que todo sea muy feliz, muy luminoso. Si estás haciendo una película de asesinos, pues posiblemente una calle oscura en donde no se alcanza a ver al asesino es mucho más efectivo que verlo todo. Entonces la fotografía cuenta en diferentes niveles la historia. Está contando desde el género, qué tipo de género estás haciendo. Por el otro lado, está creando las emociones correctas, que es lo que tienes que sentir. Miedo, te tienes que conmover, te tienes que reír, tienes que reflexionar. ¿Qué es lo que tienes que sentir? Que el personaje está triste, que le acaban de dar la noticia, que se va a morir de cáncer. ¿Qué tienes que sentir cuando le dicen eso? Ahí es en donde está la parte complicada, porque al final de cuentas, pues encuadrar y iluminar sin ningún sentido no te lleva a nada, aunque se vea súper bonito. La fotografía tiene que contar esa emoción que tú quieres que se sienta, siendo empático con la historia y con el personaje. Por otro lado, también tiene esta función de crear atmósferas, que para mí es como muy importante, al menos yo siento que las atmósferas son muy interesantes y muy importantes, no nada más en el espectador, inclusive cuando tú iluminas un set, vamos a poner por caso un funeral. Se muere alguien y entonces le están haciendo un funeral y tal. Y entonces en lo que los actores se preparan, están en vestuario y no sé cuánto, y tú estás siguiendo las reglas de lo que la fotografía dicta según la historia, tú creas una atmósfera y cuando todo el mundo llega al set, tienen que sentirse en esa atmósfera, lo cual pues hace que su trabajo sea mucho más fácil, que las emociones puedan fluir dentro de un ambiente correcto. Sería muy difícil, digo yo, habrá actores que negarán esto porque dirán que la técnica es más importante que eso, pero será mucho más difícil hacer una escena de llorar y tener muchas emociones tristes en un día soleado en una playa en el Caribe a tener una actitud depresiva, suicida, en una bodega oscura, llena de polvo, en una ciudad industrial abandonada. O sentir cierta nostalgia en un mundo apocalíptico como en Blade Runner, por ejemplo. La fotografía hace eso. Esa es la chamba de la fotografía. En ese sentido, pues creas atmósferas, emociones y muchas cosas más. No es lo mismo un encuadre abierto que un encuadre cerrado. Cada encuadre significa cosas diferentes. Si tú tienes un personaje enfrente y pones la cámara abajo y ves al personaje de abajo hacia arriba, lo ves más grande, lo ves más poderoso.
Si tú pones la cámara arriba, el personaje se ve más chico, o más pequeño en el cuadro, y probablemente eso es lo que quieres. Lo que quieres es ver a este personaje oprimido por las circunstancias de la historia, o al revés, lo quieres hacer mucho más grande de lo que es, ¿no? Un dictador, no sé, ¿no? Depende de la escena. A final de cuentas, dónde pones la cámara significa algo, y entonces la fotografía se deja de ser un tema azaroso, de así me gusta, ¿no? La mala noticia es que la gran mayoría de las veces uno quisiera en ciertas situaciones hacer diferentes iluminaciones, diferentes encuadres, porque se ve mejor, mucho mejor. Pero la historia no pide eso. Entonces hay que sacrificar una parte estética o una parte de la zona de confort de cada fotógrafo, de cómo tu ojo se ha acomodado a tus referencias, para poderle ser fiel a la historia. Entonces, bueno, cuando uno tiene un proyecto enfrente, uno lo que tiene que hacer es leerlo y entenderlo en todos los niveles, a nivel textual, a nivel emocional, a nivel de qué es lo que esta historia quiere decir, aun cuando sea una telenovela que solo quiera decir que hay triángulos amorosos y hay besos y cachetadas, también hay algo que proyectar. Si tú no pudieras como fotógrafo proyectar en un proyecto audiovisual súper banal y estúpido como una comedia de Derbez o una telenovela o algo, los sentimientos y las emociones correctas para esa historia, no estarías siendo buen fotógrafo. No estoy nada en contra de Derbez, me gusta su película, esta la de la niña de Acapulco, pero lo que quiero decir con eso es que todas las historias, por muy estúpidas que sean, o por muy profundas que sean, o por muy inteligentes que sean, todos los materiales audiovisuales, todos los materiales susceptibles a convertirse en material audiovisual, van a tener que ser traducidos por el director de fotografía en esos términos. Entonces se vuelve muchísimo más importante de lo que se ve. Y de una responsabilidad mayor también, ¿no? Los productores están gastando muchísimo dinero para que eso suceda. ¿Qué tanto puedes proyectar a través de tus decisiones de encuadres y de luces las ideas correctas y concretas que tienen que ver con la historia? Para eso tienes que llegar a un acuerdo con el director, entender qué es lo que quiere decir, cómo lo quiere contar. Hay muchas formas de contar lo mismo. Y si la producción o quien sea haya confiado en la visión de un director por su estilo, por su técnica, por su expertise, por lo que sea, es por algo. Al fotógrafo le corresponde entender la historia en sus propios términos, venderle ciertas cosas al director que a lo mejor el director no vio, por eso es un asunto de colaboración, pero siempre tus opiniones y tus cosas no tienen que ver con mejorar tu fotografía, tienen que ver con mejorar la historia. No puedes ser egoísta en ese sentido, es imposible hacerlo egoísta. Es un mal resultado, garantizado. Entonces, a la hora de aproximar un proyecto, lo que hay que hacer es aproximarlo desde la humildad de entender la historia, la que sea una gran historia, sea una mala historia, sea lo que sea. Hay que entenderla desde dónde viene el corazón de esa historia, entenderlo y tratar de traducirlo en estos lenguajes emocionales, sentimentales, atmosféricos, espirituales en muchos casos, y proyectarlo. No nada más desde tu talento y desde tu proyección personal, sino desde las condiciones de la filmación, de si llovió o no llovió, si el operador es bueno, si no es bueno, si la producción te dio el dinero o no te lo dieron, tienes tiempo o no tienes tiempo, si la locación te lo permite, si cuando fuiste de scouting a ti te encantó una casa porque visualmente funcionaba perfecto, pero el productor y el director no les pareció y escogieron otra que no funciona visualmente. Pues desde esos problemas tú tienes que crecer la historia hasta esos niveles. El desarrollo de un proyecto tiene que ver con eso,